y tienes que sentir vergüenza por algo que no logras y no eres y que el resto está mirando y juzgando. Nosotros vivimos en una cultura que es muy de la vergüenza, muy de minimizar al que no sabe, al que se equivoca, no es como de apoyar. Y esa incomodidad que tú atravesaste, por ejemplo, Paz, y que yo he atravesado también muchas veces, no se compara con el beneficio y con la sensación de aporte que uno tiene. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, del podcast de Yasna Recabal. Hoy estoy con una colega, psicóloga clínica, especialista en ansiedad social, en autoestima y en salud mental femenina. Encantada de conocerte, aunque sea así a través de una pantalla que estamos ahora. Bienvenida, Paz Domarchi. También eres mamá de dos hijas, creadora de contenido. Sé que aportas una mezcla de teoría, de ciencia y de calidez en tus contenidos. Eres fundadora de programas como Segura y Libre y Sana, con 2A, que ayuda a Ujú. mujeres a regular su sistema nervioso y a reconectar con su seguridad interna. Lo dije bien. Sí, perfecto. Sí, eres todo eso. Sí. Seas muy bienvenida, Paz. Encantada que hayas aceptado mi invitación. Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy contenta y honrada de recibir tu invitación, muy feliz, así que muchas gracias. Y vamos a transparentar algo. Tú querías venir a un Sí, podcast y fue bacán eso, se alinearon los planetas, que tú querías participar y que yo tengo, así es que me gusta mucho eso porque sé que estar en un podcast es un desafío. Muchas personas creen que así como hablar y estar justamente como en conversación con alguien es fácil, es simple, no pasa nada y no importa la edad que tengamos, no importa la profesión que tengamos, siempre da un poquitito de nervio, o pues pone como en un poquitito de burbujitas en la guatita hacer exacto. un podcast, así que te agradezco también como desafiarte, me encanta. Muchas gracias. Sí, no, a ti muchas gracias porque sí, es verdad, yo quería estar en un podcast. Hace un tiempo sentí el llamado y dije, quiero estar en un podcast, participar. Bueno, ya había participado de algunos, pero ahora que estoy como retomando mi vida laboral, dije, necesito esto. Y lo puse ahí en mi Instagram y ahí la Yasna dijo yo y ahí todo se dio como una sinergia maravillosa. Así que muchas gracias. Linda, cuéntame un poco de tu camino, porque justamente tú trabajas con esta emoción, con este estado, con esta reacción que tenemos los seres humanos y especialmente las mujeres también cuando enfrentamos em, una tarea en la que nos exponemos socialmente, en la que nos desafiamos. Tú trabajas con personas que están con ansiedad social, entiendo que pueden tener el trastorno diagnosticado o están con esta sensación que ellas mismas eh, perciben, ¿no? Como una dificultad para enfrentar situaciones sociales. Cuéntame cómo llegaste a este camino, cómo fue dedicarse a esto. Ahí tú tienes un camino bien lindo que contarnos. Como en la modalidad y después te voy a contar como de lo Dale, emocional de la historia, dale, ¿ya? dale. Ya, mira, partió todo para el estallido social, la pandemia después vino, ahí vino la dificultad de salir a atender. Yo en ese tiempo vivía en Santiago y ahí no había metro, no había posibilidad de salir, de llegar a la casa. O sea, había, pero era como muy complicado. Yo tenía una niña chiquitita en ese periodo, mi hija estaba muy pequeña. Entonces ahí surgió la posibilidad de empezar a atender online. Y ahí yo dije, aquí hay algo entretenido. En ese tiempo yo me dedicaba a atender niños, sí. Había ya niños y Ah, adolescentes. ya. Sí, era una psicóloga clínica infantil. Entonces ahí empecé a atender a mis niños por pantalla y vi que era muy difícil. O sea, Un yo no sé cómo desastre lo tiene que haber hacen. sido. Sí, ¡Ay! Yo admiro a las los colegas psicólogos que, infantiles, sí. cierto, admirable quienes pueden hacerlo. Sí. No, había niños que cerraban la pantalla, me dejaban ahí plantada y yo como, ¿qué hago ahora? No, así no funciona. O jugar, ser divertida, ¿no? Como que las intervenciones vi que no, costaba mucho y no estaba dispuesta. Entonces ahí empecé a pensar, tengo que cambiar de nicho, tengo que darle la vuelta a esto. Entonces ahí empecé a trabajar con la Pame Quesada, no sé si la conocen, una Sí, 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 psicóloga sí, que sí.
Claro, que ayuda como a que uno defina su nicho y en qué te quieres enfocar y hacer algo como más contundente para que la gente en un poco tiempo logre grandes resultados. Exacto. Entonces ahí fue que me empecé a dedicar a esto de la ansiedad social, pero con mucha resistencia inicial porque yo no quería tener que hablar de esto. O sea, qué vergüenza, yo siempre digo, qué vergüenza hablar de la vergüenza, es como tan Te sen- poco glamoroso, Claro, tampoco no, y que entretenido, tienes que tampoco haberte sentido sexy. bien, bien en paradoja, ¿no? Yo también trabajé Claro, con la PAME en ese tiempo, seguramente capaz que ahí ya. también hubiésemos sido compañeras. Ah, tal Eh, vez. Tal vez, y claro, tiene que haber sido para definir tu nicho, tiene que haber sido un camino eh, Sí, curioso, por decirlo curioso. menos. Sí, qué Mucha buena. resistencia ahí hubo, porque yo no quería tener que hablar de eso, pero a la vez sentía que por ahí tenía que ir la cosa. Pues sí, era como mi problema, la verdad. Transparentémoslo también. Transparentémoslo. Sí. Wow. Sí. Así que ahí empecé, pues de a poquito, con harto trabajo personal, harto, harto esfuerzo consciente, harto como siempre conectarme con el propósito, o sea, ¿por qué hago esto? Y era Me porque yo encanta, quería que resultara esto, quería hablar desde un lugar de como de vivencia personal, de yo he estado ahí, de verdad que esto funciona y no vender humo, decir, mira, esto a mí me han contado que funciona, como le pasa a uno cuando es psicóloga de todos, hay temas sí, que uno no maneja, pues sí, hay que sí, ser honesta en eso. sí. Entonces yo quería trabajar en algo en lo que yo tuviera esa experiencia y además los conocimientos, obviamente. Así que así fue como se dio todo y empecé en este camino en el 2020. Desde ahí que me dedico exclusivamente a la ansiedad social. Querida, ¿y qué a ti te ancló, y me gustó mucho esa frase, te ancló el propósito? O sea, decir, Ujú. yo quiero ayudar, yo tengo algo que aportar aquí. ¿Y qué te pasaba a ti? ¿Cómo fue tu proceso como interno? ¿En qué tuviste que trabajar justamente antes de decir, ah, este es mi nicho, pero además tú habías trabajado o habías empezado a trabajar en ti? Sí, sí, yo trabajé muchos años en psicoterapia, mi terapia personal, con mi terapeuta que llevo más de 15 años con él. Es una ¿Ya? cosa así ya Una relación de muy otro larga. planeta, sí, Una relación muy larga. sí. Muy estable, muy Muy sana, estable, muy larga, maravilloso. pero no lo veo siempre. Nos No, pues vemos, obvio. hay periodos en que nos dejamos de ver y después consulto de nuevo en crisis o así como para casi como chequeo de niño sano, de Sí, control ¿cómo de salud voy? mental, claro. Sí, yo también lo hago. Sí, Sí. sí, es muy bueno. Claro, entonces ahí yo trabajé mis temas. Antes de eso también había consultado, yo creo unas 2 veces antes, y siempre como que avanzaba, me ayudaba, sí, pero yo creo que la mayor sanación vino cuando me atreví nomás a hacer las cosas. O sea, no, Me no tuve encanta. como que prepararme Claro. Genial. para hacerlo sin miedo, sino que tenía que hacerlo con miedo nomás. Y cuando tú entiendes eso, es como que se te abren las puertas y no es fácil, es No, súper incómodo, es sí. súper desagradable. Sí. Y es como, no sé si te pasa, pero es como ya, voy a tener que subir algo a Instagram para que la gente me conozca y se conecten y quieran atenderse conmigo, porque igual yo vivo de esto, entonces me importa mucho que me llegue gente. Entonces lo subo y es como ya, tiro el celular lejos porque no quiero ver qué pasa aquí, qué Oye, me vergüenza. gusta eso que lo cuentes. Yo estoy ahora justamente con la Pame Quesada en un nuevo grupo, que es como un upgrade de trabajo. Ya, Y, y sabes que entre nosotras también, como, no sé, aquí voy a apelar al gremio, así, sí, pero en el buen sentido. Que es decir que nosotras que somos psicólogas, que trabajamos en el bienestar, tenemos todavía, yo siento que ahí nos ponemos las trabas nosotros, pues también socialmente, de que nosotros no deberíamos como lucrar con el bienestar, como que nosotras tenemos que estar como calladitas, como no figurar tanto, como no colocar nuestros servicios tan visibles, porque como es algo como delicado, a pesar de que se ha mm, derribado mucho tabú en relación a la salud mental, creo que para nosotras, especialmente de psicóloga estoy hablando, em, pareciera que todavía tenemos un peso como de no a no mostrarnos.
no sabría describir a qué responde, todavía no lo tengo tan masticado, justamente lo estoy pensando hablando. Y en ese grupo también varias, fíjate, con harto temor a mostrarse. Y lo entiendo, porque a mí me pasó lo mismo, o sea, y me pasa a veces, como que uno Mm. tiene esta sensación de estos observadores ahora con el área digital como que están en todas partes, pareciera que si tú figuras uno tiene como ese pensamiento medio raro de que si vas a colocar algo, todo el mundo lo va a ver, como que Claro, yo claro, digo, con una amiga siempre hablamos, decimos como que uno tiene como ese miedo de ser influencer, claro. cuando en verdad cuando en No, verdad, no, bájate de ese pony. Nadie. claro. Y un Nadie está día, pendiente de ti. no, no, pero es uno que se pone esas trabas y yo creo que esa es una incomodidad que en la era digital, quienes no nacimos, por lo menos yo que soy, bueno, bastante mayor que tú, pero que no nacimos en la era tan digital, lo tenemos también bien puesto a ratos, como que se Mm. siente, como esta Claro. exposición. Em, y solo decir que quienes nos estén escuchando, especialmente colegas, decirles que esa incomodidad que tú atravesaste, por ejemplo, Paz, y que yo he atravesado también muchas veces, no se compara con el beneficio y con la sensación de aporte que uno tiene. A mí yo Mm. de verdad que cuando hay alguien en el podcast que dice: "Oh, me encanta escuchar esto, me sirvió", yo digo: "Ya, está apagado esto", ¿cachai? Sí. Me da igual que haya sido una persona. Si a esa persona le sirvió para aclarar algo, para atreverse a algo, para creer un poquito más en ella, para darle un pedacito de ejemplo o una experiencia de que ella también puede o que se puede imaginar una alternativa para seguir creciendo, ya está, ¿cachai? Y Mm. esa sensación de verdad que se compensa con todo el apretón de guata, la sensación rara de estar un tantito expuesta. Claro, claro, es el concepto de la audiencia imaginaria que le dicen, que uno tiene ahí Sí, todo el tiempo en el escenario, y claro, todo lo que hago está siendo observado y me van a juzgar, y en parte es un poquito así, pero yo diría que es como un 1% de las veces que te puede llegar un comentario feo, un poquito de hate, sobre todo si no eres tan conocida, entonces yo eso le diría a la gente que quiere empezar y no se atreve, que al principio difícilmente le va a llegar así una montaña de odio, porque lo que más pasa es que no te ven. Y ese es como uno de los claro, problemas que uno claro. tiene, ¿cierto? El algoritmo no siempre te favorece. Claro, no tienes 5 likes, 2 de tu familia, 3 de tu amiga. Claro, tu mamá, yo Tu me abuela. aprovecho de mandarle saludos a mi mamá y a unas tías que siempre, y mis primas que siempre también están como súper pendientes. Y es lindo eso igual. Y yo, por eso mismo, lo que tú dices, no, no pasa nada. Finalmente hay una Mm. sensación de que uno se llena la cabecita, ¿cierto? De que Sí. hay mucha gente mirando y, bueno, a veces sí y a veces no. Como dices tú, Sí, no pasa nada. pero quedarse con lo bueno, con que a Sí, una persona le hiciste clic, le hiciste sentido, le ayudaste a ver que eso también le pasaba. No es que tú pretendas tampoco resolverle la vida, pero son pequeños pasos y ahora hay tanta información en las redes sociales, en internet, que de repente uno no sabe cómo filtrar, o sea, con qué quedarse. Y de repente si tú eres una lucecita y das un poquito de claridad, yo creo que con eso basta, porque sí, tampoco da para más. O sea, cuando uno quiere ayudar realmente a alguien, no lo va a hacer con un video de 3 minutos. exacto. O sea, como, digamos, el trabajo profundo no se hace ahí. No se hace. Entonces, como que hay que también quitarle un poco de importancia a todas nuestras acciones digitales, porque si las tomamos con demasiada seriedad, nos da ese miedo, esa incomodidad, esa vergüenza terrible. Y no, pues hay que verlo como pequeñas, no sé, pildoritas, herramientas que uno, Semillas. Mm, claro, que tú siembras para que se produzca una ayudita en el otro y ahí nomás. O sea, es exacto. importante, pero no es lo más Más importante. importante. Eso me ha ayudado a mí a lidiar con esto de la exposición. Claro, exacto. Y además que lo que uno coloca, y también eso tiene que ver con trabajar lo que es nuestra identidad digital, nosotros no somos lo que sale en Instagram. Yo siempre les digo a algunas pacientes también que están pasando por algunas como adicciones incluso a algunas redes sociales, es que no porque yo vea
no sé, un post de Dua Lipa, yo sé cómo está Dua Lipa. ¿Se entiende? Es Claro, como, no porque claro. yo vea no te, un reel, Reel. claro, de, ¿cómo se llama el vocalista de Coldplay? De Chris Chris Martin. Martin. Yo conozco a Chris Martin. ¿Cachai? Claro. Entonces, y es lo mismo entonces al revés. Quien ve mi Instagram, una foto, un reel, eh, es una parte pequeñita de lo que yo soy, de lo que estoy pensando, de lo que quiero aportar, pero no soy toda yo. Mm, Lo que yo soy es mucho más que esa figura como digital. exacto. Entonces cuando uno dice, yo voy a conservar mi yo, no estoy toda Claro. puesta ahí, sí, No estoy sí, exponiéndome demasiado, estoy mostrando un microsegundo de mi vida, lo que quiero sí, mostrar. Cada texto uno lo piensa, lo edita, entonces no es que sea falso, pero es, como dices tú, una partecita de uno, sí, sí. muy pequeña. Paz, cuéntame un poquito ahora cómo, para quienes nos están escuchando, que le puede servir, cómo se define la ansiedad social, o qué quisieras contar tú de la ansiedad social para quienes quizás creen que tienen ansiedad social. Ujú. Ya, la ansiedad social es, bueno, está enmarcada dentro de los trastornos ansiosos, que se refieren a que uno experimenta una ansiedad excesiva, demasiado intensa, que empieza a limitar ya el funcionamiento diario, porque todos tenemos ansiedad, o sea, la ansiedad no es un problema en sí, es una emoción normal. Siempre hago esa distinción para que Buena, al final todos nos sintamos iguales, o sea, todos somos humanos y a todos nos causan ansiedad ciertas situaciones. La ansiedad en sí involucra las reacciones físicas intensas, como por ejemplo cuando uno le duele el estómago, transpira mucho, es como una activación completa. Empiezas a sentir el corazón acelerado, tienes como puras ganas de escapar. Todos hemos estado ahí, ¿cierto? Por ejemplo, antes de un total, examen importante. Esa es la ansiedad. Ahí está la prueba de que todos hemos tenido ansiedad. También tenemos que estar en presencia de conductas de evitación, o sea, cuando lo que te causa esa ansiedad es tan molesto, la ansiedad es tan intensa que tú tienes que escapar de ahí, muchas veces evitas situaciones por eso. Y también están los pensamientos, que son intrusivos, o sea, como muy, que no los puedes controlar, de poca valía, de que yo no estoy bien aquí, no sirvo para esto, debería irme. Bueno, eso hablé como de ansiedad en general. Y la ansiedad social es cuando todo esto se da en contextos sociales, o sea, cuando hay exposición o cuando tú necesitas desempeñarte frente a otros, o sea, hacer algo que involucra que alguien te está viendo, que puede ser algo grande como hablarle a un auditorio de 100 personas, o algo pequeño como estoy hablando con una persona y me preguntó algo privado, por ejemplo, me preguntó si estoy en pareja, no sé, eso me dio mucha vergüenza y yo quise escapar y me puse roja y me incomodó mucho. Bueno, situaciones sociales de desempeño y de interacción. O sea, también puede perfecto. pasarte en una conversación, incluso por teléfono, tú puedes sentir esas ganas inmensas de arrancar, de que esto no haya pasado, esa culpa, ese cringe que le llaman ahora la Sí, vergüenza. Ya, pero a todos nos pasa, pero cuando ya nos empieza a pasar y nos limita, es excesivo, te ha dificultado, por ejemplo, no sé, conseguir pareja, cosas que quieras, terminar tu carrera, sacarte una mejor nota en las pruebas, porque no te atreves a preguntar en clase, eh, tener amigos, salir más de la casa, cosas muy básicas para algunas personas. Cuando tú tienes claro. ansiedad social se te dificulta. Entonces ahí es cuando uno dice, ya, creo que debería consultar, debería pedir ayuda por esto. Bien. Entonces tiene que ver con la intensidad, con la recurrencia, con que es que con que se repite, ¿cierto? Y además, como tú dices, nos dificulta hacer cosas que queremos hacer y que esta ansiedad se convierte en un obstáculo importante. O sea que Claro, dejamos de hacer cosas. claro. Eh, la limitación también se siente muy fuerte. Yo he tenido, fíjate que he tenido pocas, pero he tenido pacientes que han atravesado eso y incluso en algún momento yo pesquisando para atrás, la han tenido muy presente o está muy presente la ansiedad social en situaciones de estudio. Y han dejado los estudios, ¿cachai? Pues justamente por no interactuar en grupos, no hacer las presentaciones para los trabajos, y que a veces se camufla eso y se ve como que
no, no me gustó la carrera o no, y ya finalmente había una cuota de ansiedad social importante. Claro, claro. Lo que ahí se teme es el juicio del otro, la evaluación del otro, que pueden ser tus pares, puede ser también de los profesores, o sea, el miedo de, no sé, de que te vaya mal en esa prueba, en esa presentación, y también de que se te note la inseguridad. Ese es uno de los miedos centrales en la ansiedad social. Y como es tan notorio, no como en otras ansiedades, a lo mejor que son más internalizantes, aquí como que normalmente se nota el sonrojo, la incomodidad, titubeas, hay gente que se pone a llorar, entonces como muy limitante en ese sentido y claro, lleva muchas veces a que la persona evite toda posibilidad de quedar expuesta y ahí se van coartando la vida. Sí. Es súper heavy lo que ocurre cuando esto es intenso. Paz, y para ti, ¿qué es lo que tú trabajas con varias técnicas, por lo que yo sé, para esta ansiedad, pero si pudiéramos contarle a quienes nos escuchan, ¿cuál es la esperanza, no? Porque hay gente que dice, no, pero no, no funciona, yo soy así. Hay gente que yo he escuchado como, no, es que yo soy así, a mí siempre me ha dado, como tú dices, cringe, o Vergüenza. siempre me he cortado, y yo soy así. Como que a mí me interesa Claro. mostrarles que no es una característica de la personalidad que sea estable y que se vaya y puede quedar así, sino que es modificable, que hay formas de solución. Claro. Sí, esa es la esperanza que vale la pena transmitir porque así es cuando tú puedes llegar a buscar ayuda y hacer cosas por ti y ahí es cuando ocurren los cambios. Pero si tú crees que no, que tú eres así, ahí tú te vas a quedar ahí y no va a pasar mucho porque las soluciones no llegan a la puerta de uno. Eso es un aprendizaje que he tenido de adulta. Las cosas no llegan porque uno las desee solamente, por manifestar, decretar, seguramente ayuda, pero tú tienes que tomar acción Sí. para que se generen los cambios, siempre. Claro, lo que yo le trato de transmitir siempre a la gente que llega a mí es que siempre se puede cambiar porque esto se trata de aprender habilidades que la persona no tiene. Entonces, mientras tú estés vivo, tienes la capacidad de aprender algo nuevo y ponerlo en práctica y eso hace toda la diferencia. Entonces, no porque esto sea algo emocional y súper físico y automático, porque estas reacciones son automáticas, no hay nada que tú puedas hacer. O sea, tú puedes aprender ciertas herramientas, ciertas cosas que hacer distinto y si tú quieres ponerlo en práctica, quieres salir adelante, tú lo puedes hacer. Yo digo, la única forma de no poder cambiar es cuando ya no estemos aquí, cuando estemos en el cajón, ahí sí que ya no hay nada que hacer. Ok, Pero antes de eso se se puede. puede, sí. Paz, y reflexionando un poco, no, evidentemente una reacción como la ansiedad social, ¿cierto? Es multifactorial en su origen, pero siempre está la infancia, ¿no? Cuando vemos Ujú, adultos y adultas con ansiedad social, ha habido momentos en la infancia, situaciones aprendidas que pueden haber afectado el surgimiento, haber potenciado el surgimiento de esta reacción, porque finalmente es un mecanismo de defensa, ¿no? Ese es desde ujú, mi punto de vista, ¿cierto? Que sea. sí, Y exacto. entonces, como para prevenir, como hay hartas mujeres aquí que escuchan el podcast que son madres y que quizás estamos todavía a tiempo de cuidar, de prevenir este tipo de trastornos, finalmente, que son tan limitantes en la vida. Ujú. Mira, te voy a contar justamente algo que me contó una paciente esta semana, que lo tengo muy fresquito y creo que es muy útil y eso responde justo esto que estamos hablando. Esta paciente es educadora, parece que de kinder. Entonces hicieron una actividad en el curso con los papás. Entonces fueron todos los papás de los niños a ver cómo era la clase. Entonces estaban haciendo unos juegos y un niñito no participó. Entonces después esta educadora, que es mi paciente, le preguntó, ¿y por qué no quisiste participar? Él dijo, no, es que me estaban todos mirando. Y ella le dijo, no, la verdad es que cada papá estaba mirando a su propio hijo, a ti no te estaban mirando todos. Así que a la próxima vez que tú quieras jugar, tú tienes que hacerlo nomás, porque la verdad es que hay que sacarse esa idea de que todos nos están mirando. Si uno quiere Mm. hacer algo, tiene que hacerlo nomás. Entonces creo que ahí está el secreto. Eso es lo que podemos hacer
como si es que uno ve que su hijo o hija es muy tímido, tiene como esta semillita del miedo de que todos están Mm, pendientes o de que lo que yo haga es súper importante, que no me puedo equivocar, eso hay que trabajarlo desde pequeñito. Y a lo mejor no va a bastar con una vez que uno lo diga o dos o tres, pero en el fondo tiene que ser como una cosa repetitiva en el tiempo, como todo un entorno que potencie que el niño o niña explore, que no le tenga miedo al error, que no es como, no sientas vergüenza, no es que uno le tenga que prohibir e invalidar sentir esa emoción, sino que hay que mostrarle que ese miedo que tiene de que es tan importante lo que está haciendo y que todos los ojos están sobre él, eso es lo que no es. Y el niñito muy feliz le dijo, ah, sí, así como tiene razón, la próxima vez que yo quiera jugar, voy a jugar. bien. Pues, sí. Yo también creo, y ahí tú me corriges, porque tú eres la experta aquí, pero tú me corriges si es que yo estoy Ujú. diciendo algo que no va o no es tan así. Yo creo que la crianza, siempre digo esto, porque la crianza latina, chilena también, pero Mm, especialmente la latina, tiene internalizado la vergüenza como forma de aleccionar y de normar. Me explico. mm. Yo creo que muchas madres, yo lo he visto y lo he vivenciado, utilizan la vergüenza como mecanismo de control. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿no te da vergüenza no haberle convidado, no sé, galletas al primo? ¿No te da vergüenza? Y yo siento que, y todo el mundo dice, sí, pues te tiene que dar vergüenza al niño porque no fue solidario, no fue, no sé, no comparte. Eso, yo que he estudiado en el último tiempo un poco la vergüenza versus la culpa, que voy a hacer un podcast de eso en todo caso. eh, la vergüenza es una emoción muy intensa. Y no solo es intensa, sino que si la medimos en niveles de Hertz, ya aquí me voy a poner media misticósmica, pero de verdad que es así porque está medido, es una de las emociones de más baja vibración. Entonces, cuando los seres humanos la sentimos, se queda muy adherida a nosotros por mucho rato, en términos físicos incluso. Entonces, cuando nosotros le provocamos a un niño, lo sancionamos verbalmente, pero además intentamos que sienta vergüenza, eso se puede quedar mucho rato con él y puede causar, siento yo, recuerdos o interacciones que queden con esa emoción de por medio, ¿sí? Ujú, Em, Porque a veces yo lo he visto cuando a los niños les sanciona por notas, la pregunta más que, oye, esta nota es mala o no estudiaste, es como, ¿y tus otros compañeros que no te sacaron? Ah, te debe haber dado vergüenza, po, ¿cachai? O mm, cuando no logran algo especialmente en términos físicos, con los varones, ¿cachai? Como, no, estás jugando fútbol, pero no metiste ningún gol, qué vergüenza, ¿cachai? Esas cosas yo siento que, yo digo, esto va derecho para ansiedad social, ¿cachai? Como que claro, eso es lo que yo pienso. sí. Siento que eso es muy riesgoso y que está muy internalizado en la crianza, muy. Mm, Bueno, qué decir antiguamente, pues antiguamente cuando los niños, no sé si tú alguna vez has escuchado historias de esas, capaz que ahora todavía se haga, los niños a veces que han tenido algunos problemas de enuresis cuando son chiquititos, incluso cuando son un poquito más grandes, que las mamás así como que a todo el mundo le cuentan que se hizo pipí, pues de nuevo se hizo pipí, como que le cuentan claro, situaciones que son muy vergonzosas a todo el mundo, claro. o colocaban así como los colchones, lo Afuera, claro, afuera, para que ¿cachai? todos vieran. Yo siento que eso, como yo atiendo mujeres adultas, yo he visto en los relatos también, cuando muchas situaciones le han generado alta ansiedad, están asociados a este tipo de sanciones, a este tipo de formas de criar, que es Mm, como que, no sé cómo explicarlo, como que la vergüenza como que atraviesa las formas de normar. Yo lo encuentro súper ujú, nefasto. Yo creo que eso mm, contribuye un sí. montón a tener, porque esta sensación, porque la vergüenza es una emoción que también es como muy social, ¿cierto? Tiene como un aspecto Sí, de que el resto tiene te ese está componente. mirando y tienes que sentir vergüenza por algo que no logras y no eres y que el resto está mirando y juzgando. ¿Cachai? Mm, claro, sí. Ese es el aspecto cultural de esto, social. Pues nosotros vivimos en una cultura que es muy, muy de la vergüenza, muy
minimizar al que no sabe, al que se equivoca, no es como de apoyar, ¿cierto? Como de, ay, no importa, equivocarse está bien. O a lo mejor en algunos colegios ahora se está viendo, pero antes era algo tal como tú dices, o sea, mucho de castigar todo lo que se saliera de lo esperado. Sí, Y ojalá que hubiera más gente viéndolo. O sea, sí, yo he escuchado muchos relatos de adultos también de que cuando cometían algún error, alguna cosa de niños, o sea, lo que venía era la humillación pública, o sea, lejos de hablar o corregir en privado, era como, no, que todos vean lo que hizo este niño, qué terrible. Y sí, eso se convierte en trauma. Eso, sí. cuando Eso hablamos es. de trauma, es eso, no es necesariamente lo que te pasó, sino cómo lo viviste, el impacto que tuvo, o sea, si hubo más personas involucradas mirándote, obviamente eso va a quedar como enquistado y es súper heavy, sobre todo también en el caso de las mujeres. Ahora está cambiando la cosa, pero antes a las niñitas siempre se les pedía que fuéramos señoritas. Yo me acuerdo a mí, o sea, Sí, no estamos hablando de tantos años atrás, seguramente a ti también. sí, total. ¿Cierto? No, tienes que ser señorita, siéntate con las piernas juntas. Y el típico de calladita te ves más bonita. Esa cosa yo creo que se clavó aquí en el corazón de nuestra generación y para atrás también, Sí, peor todavía. O la risa abunda en la boca de los tontos, todos esos dichos que apuntan a, sí, mientras menos te notes, mejor. O sea, invisible, así te queremos. No molestes, no des tu opinión, no saques la voz. Entonces eso es algo que está súper en nuestro ADN, sobre todo de las mujeres. Y claro, después se puede convertir en una ansiedad social, por una sensación de todos me están mirando y lo que voy a decir no es valioso, no le importa a nadie, ¿para qué voy a abrir la boca si soy fome? Si mejor me quedo aquí calladita sin molestar a nadie. exacto. Sí, Es una cosa macro, o sea, que va mucho más allá del cerebro, porque cuando hablamos de ansiedad, como que decimos, ah, tengo un cerebro ansioso, una amígdala cerebral que es muy hiperactiva, ¿qué pasó ahí? No sé, pero ya es así, pero esto es más grande, o sea, ni siquiera es como que malos mis papás que me hicieron esto, o esa profesora que tuve, sino que es todo, pues todo un sí, pues. entorno. Esto es es un entorno que nos pone en estas situaciones em, tan poco validantes, siento yo emocionalmente. Ujú, Para mí es como exacto. eso, sí. Sí. Yo estoy en un curso ahora que todavía no termino, que se llama comunicación comunicación no violenta y que se trabaja ¿Ya? mucho con los discursos validantes y no validantes, puede identificar los no validantes emocionales y los discursos sí validantes emocionales. ¿Está bien? Es Ya. súper interesante. Y si hay algo que también ahí yo descubro, también para trabajar terapéuticamente, es que justamente también en la crianza hay muchas formas de contención que no validan las emociones. O sea, yo siento que los niños no reciben esta contención en que la emoción que está sintiendo, el adulto tenga esta capacidad de decirle, sí, está bien sentir miedo, sí, es esperable que sientas ansiedad, sí, es esperable sentir vergüenza, sí, es esperable, ¿cachai? Y entonces Mm, se entra como en una, ¿cómo se dice esto? Como no se educa para sentir, se educa para claro. evitar, se educa para restringir, Mm, como este típico ejemplo de que los niños pequeñitos, especialmente, no sé, como de 3 años, que se caen, se pueden hasta pegar muy fuerte en una rodilla y la mamá lo aplaude y dice, no pasó nada, no pasa nada, siga, siga. Así que ese ejemplo es de mm, un niño está sintiendo físicamente dolor, está, se asustó porque no esperaba caerse, no sé, de la bicicleta, de lo que fuera, y está un adulto diciendo que no pasa nada y que siga, ¿cachai? mm, Entonces, ujú, esa no validación emocional yo siento que también contribuye a que después no reconozcamos qué es lo que nos está pasando, qué, qué es lo que le está pasando a mi cuerpo, que tiene nombre. Y de claro. paso, el segundo escalón es Mm, aceptarlo y hacerse cargo. Pero si ujú, no lo reconocemos, no lo validamos o no hemos aprendido a validarlo, está difícil, po, ¿cachai? Entonces, cuando claro. grande, no, estamos en una total analfabetismo emocional. Ujú, Confundimos miedo con emoción, ira con tristeza, o al revés.
estamos como ahí en el alfabetismo, digo yo, emocional, y es mucho más difícil entonces atravesar algunas situaciones complejas. Ujú. No sé qué opinas tú, Sí. cómo qué te ha pasado. Sí, lo que estaba pensando que estas cosas que, claro, yo también he dicho, he trabajado con mis pacientes, también por si hay alguna mamá que nos está escuchando y dice, oh, chuta, yo le dije eso a mi hijo cuando se cayó, o sea, tampoco importa tanto, ¿cierto? No es que con eso vas a causarle un tremendo daño a tu hijo si lo hiciste alguna vez. Yo misma lo he hecho. Yo Cuando mi también. hija se pega así como, ay, yo no pasó nada, 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 y la distraigo con otra cosa, también es una estrategia válida para situaciones puntuales. Ahora, lo complicado podría ser que lo hagamos siempre, ¿cierto? Que nunca le validemos, que cada vez que tiene pena le digamos, oye, yo, pero no es para tanto, no, no llores. No, no te dolió, ¿para qué exagera? Ahí estaríamos hablando de algo problemático, ¿cierto? Pero tú lo que dijiste es algo puntual, no hay que sentirse culpable si hemos estado ahí. Lo importante es que la mayor parte de nuestras acciones apunten a lo otro que decías tú, a validar la emoción, a ponerle nombre para que los niños de hoy no le tengan miedo a sentir y que puedan aceptar y entender tempranamente, ojalá que la vida conlleva todo este abanico de emociones y que Exacto. tampoco es saludable pretender estar bien todo el tiempo, Exacto. Eso. ¿cierto? Porque ahora hay como un boom de que el bienestar y que la salud mental y que tienes que estar bien y por eso hay tanta oferta también y bueno, ahí nosotras en eso trabajamos, pero Sí. estoy segura que lo hacemos con ética y no como pretendiendo infundir un mensaje de tú siempre tienes que estar bien, tienes que tener una salud mental perfecta. No, no va por ahí tampoco la cosa. Es validar toda la experiencia de emociones y sería distinto el mundo si todos hubiéramos crecido así, con esa validación, con ese Sí. bagaje emocional, ese autoconocimiento. Y además porque hay momentos críticos, como la adolescencia, por ejemplo, en que sí Ujú, sentimos cosas que no habíamos sentido antes. Nuestro cuerpo cambia. claro, El cerebro adolescente además pasa por un crecimiento importante, exponencial, y hay cuestiones que no se entienden ni a sí mismos. Entonces la validación emocional, el acompañamiento de esos procesos es bien importante. Además sí, que hay fenómenos en la adolescencia como que ellos sí se sienten que los están mirando, hay un proceso claro. natural y esperable que estén en esta audiencia imaginaria que hablamos en un inicio. Se espera que los adolescentes crean que son el hoyo del queque, como decimos en Chile. Sí. El otro día escuché en un reel una chica que decía, sí, se cree el tapón del océano. ¿Cómo es eso? Que si el océano fuera un tapón, como, ahí estaba ella, así como, ya, Claro, el centro eh, total. está bien. Y yo siento que ahí hay que echar mano también a esto para que ayudarle a los adolescentes a colocarle nombre, a atravesar esas emociones. Vamos a evitar, o no sé si vamos a evitar, pero por lo menos vamos a prevenir un Mm, montón de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, po, como sí, estos sí, pues. arranques, ¿cierto? Que de algo sirva que ahora se esté hablando tanto de salud mental. Pues ojalá que mucha Sí. gente llegue a este tipo de recomendaciones que son las que nosotras podemos hacer ya que hemos estudiado algo de estos temas, ¿cierto? Como que por ahí, si la gente escuchara ese consejo, yo creo que a nadie le puede ir mal con eso. O sea, siempre va a ser un ¿Cierto? aporte. Sí, Ujú, sí. Y definirse como acompañante. Yo creo que ese también lo he visto con mujeres que cursan ahora de adultas mucha ansiedad. También está asociado a sentirse que no hay una persona con la que, con la que se sientan a gusto para entregarle em, compartir este estado, ¿cachai? ujú, Eh, como tener a un otro que les ayude a reflejar, que les ayude a mirar lo que les está pasando. Yo siento que, y ahí tú me dirás si te ha pasado, que esta ansiedad la viven tan hacia adentro, tan a veces que como si fueran raras, como si estuviera algo muy malo en ellas, y que entonces compartirlo o explicarlo o pedir ayuda se convierte como en algo titánico, en una tarea compleja.
ya Mm, sea porque, no sé, son profesionales o porque ya son madres o porque, no sé, que no claro. deberían sentirla, que no deberían ser así perfectas como lo conversábamos. Y entonces, y no hay un otro que vaya a recepcionar cariñosamente, amablemente, incondicionalmente lo que le está pasando. Ujú. A mí me interesa también Sí. como esa invitación a cruzar al otro lado, a la petición de ayuda. Ujú. Sí, en mi área, en mi experiencia se ve mucho eso de sentir que esto es ridículo, es como algo de niña, o sea, ¿cómo todavía me va a dar vergüenza hablar con la gente? Entonces, más se va guardando, más se va escondiendo y se va retrasando la pedida de ayuda porque está la creencia desde temprano de, cuando grande se me va a pasar, porque esto es algo de niña. Entonces, Claro, eso es como que la súper achacan como potente. una suerte de inmadurez nomás. Claro, Eh, claro, ¿cómo tan cabra chica? ¿Cómo todavía se va a poner roja si eso ya pasó? claro. Ya no debería ser. Sí. Paz, cuéntame cómo estás trabajando tú ahora, los programas que tienes disponibles. Ya, mira, estoy trabajando con un programa terapéutico para la ansiedad social que se llama Segura y Libre, pero también recibo hombres, así que hay seguro y libre. Y ahí trabajamos en sesiones de terapia que si es que logro hacer grupo, es grupal y es súper genial. Y si no logro hacer grupo, lo hacemos individual. Es lo mismo, solamente que es más personalizado. Ya, Y ahí entre medio tienen siempre tareas, ejercicios, videos que ver y eso les ayuda a avanzar más rápido en su proceso. ya. Y les va súper bien. En general nadie queda igual ni peor. Sería trágico, ¿cierto? La peor Por lo menos no psicóloga. quedan peor, sí que es lo importante. Y tampoco quedan tan Claro. igual. Linda. No, pero hacemos ahí la medición pre y post y siempre hay una disminución de la ansiedad. Ah, Así maravilloso. que súper bien. Y también ahora creé un curso, el Sana, que tiene dos A al final, que la sigla significa sanando la ansiedad con autoestima y autocompasión. Entonces ahí vemos otras estrategias que no están en el primer programa. Este es un curso que yo grabé, ¿sí? Así que está todo ahí con las tareas para que la persona lo haga a su ritmo, autodidacta. Y estoy pensando en crear nuevos cursos así, porque ahora como estoy criando, no tengo tanto tiempo para hacer tantas sesiones, entonces me encantaría poder llegar a la gente así como con pocas sesiones y harto trabajo interno, así que estoy tratando de Armar algo. equilibrar ahí. Ah, Sí, maravilloso. Yo voy sí, a dejar en este episodio, va a quedar tu Instagram y alguna otra link que tú me quieras compartir, lo vamos a dejar para quienes eh, te escuchan hoy día. ¿Sí? ya, muchas gracias. ¿Algo que más quieras compartir, tu paz? ¿Algunas palabritas para finalizar, para cerrar? Ir a terapia, buscar ayuda, pero si quieren como dar algunos pasos por sí mismas, yo les diría que es como ineludible el atreverse. O sea, de todas Mm. formas, si tú quieres conseguir algo, tienes que dar ese paso incómodo, con mucho miedo, con mucha vergüenza. Ojalá si te acompañas, mejor. El otro día escuchaba la frase, no podemos con todo. O sea, podemos con todo, pero no No con solas. todo, y no con todo a la vez. Claro, ¿Cachai? Uno eso puede es lo con más todo, pero no todo a importante. la vez y sola, Y sola, no, no, mucho peor. mucho peor. Eso les recomendaría, que se atrevan, que no lo hagan solas, ojalá, y que tengan súper claro que no va a ser ni blanco ni negro, no va a ser ni completamente maravilloso ni completamente terrible. O sea, va a tener cosas difíciles, va a tener pasos que se van a sentir más llevaderos. Entonces, no esperar una cosa así ideal, sino que cualquier desafío que emprendan va a ser como la vida misma. Va a costar, pero se va a poder y tienen que atreverse. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Gracias por yo siempre agradezco eso, como a personas como tú que han tenido un camino propio, que han respondido al llamado de ayudar a otras. Así es que muchas gracias por eso. Y gracias por aceptar esta invitación también al Gracias podcast. a ti, te pasaste. Me sentí muy cómoda, fue muy agradable como se dio la conversación. Así que Linda, muchas muchas gracias. gracias. Estamos en Y contacto gracias y a además, todos que nos escucharon. sí, muchas gracias. Estamos en la misma ciudad, así que a ver si armamos cosas juntas. Sí, ¿No? genial, me encantaría. Gracias, Linda.
Chao, A chao. ti, chao. Si crees que tienes ansiedad social, te sugiero consultar con especialistas, psiquiatras, especialmente psicólogo y por supuesto psicóloga, especialmente con Paz Domarchi, que fue la invitada de este episodio. Me han preguntado cómo no perderse ningún episodio. Bueno, tú vas al principio de este podcast, en el episodio 1 y arribita hay una campanita. Si la tocas, la pinchas, se va a colocar en verde y eso quiere decir que se van a activar las notificaciones y Spotify te va a avisar cada vez que hay un episodio nuevo. Estoy tratando que aparezcan una vez a la semana, pero a veces me distancio cada 15 días. Hay 3 puntitos al ladito de la campanita y una ruedita de configuraciones, pues vienen 3 puntitos, si los apretas se despliega y hay ahí una oportunidad de calificar el programa, ¿sí? El podcast completo. Así que ahí te pido que me des 5 estrellas, por favor. Muchas gracias por escuchar y déjame tus comentarios, qué es lo que te gustó y también si quieres sugerirme algún tema. Te mando un abrazo y muchas gracias por escuchar.